Sean bienvenidos, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a ver cómo se hace el uso para la validación de las celdas en lo que es Excel. En esta ocasión traemos aquí un ejemplo para poder aprender a validar celdas. ¿Qué significa validar celdas? Por ejemplo, cuando yo tengo una celda en nuestro documento, ustedes han podido observar cuando trabajan en Excel que pueden ingresar cualquier tipo de dato en esa celda. Entonces, lo que pretendemos hacer en este video es aprender a filtrar que en una celda en específico solamente se pueda escribir cierto tipo de dato o que cumpla con cierta validación. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña reseña rápida de qué valores necesitamos validar o aplicarles validación a las celdas. Por ejemplo, en el caso del nombre y el apellido, ya sabemos que el nombre y el apellido es un texto de longitud variable. Entonces no podríamos validarlo, pero no se considera unas columnas que sea requerido u obligatorio validar. En cambio, en el caso de la edad, si estamos tratando con datos de empleados, la edad debería ser un dato, un número entero, y que cumpla con el requisito de que sea un número entre 18 y 60 años, ¿verdad? Porque esas son las políticas de la empresa para la cual estamos elaborando este formulario de validación. En el caso del número de teléfono, podría ser otro ejemplo diferente. Los números de teléfono en nuestro país contienen 8 dígitos. Por lo tanto, deberíamos validar que no se pueda ingresar una cantidad diferente de 8 dígitos en esta celda. En el caso del departamento, resulta un poco tedioso estar digitando lo que es el nombre del departamento. En cambio, ¿qué vamos a realizar? Vamos a aplicar lo que es una validación de celda para que nos permita seleccionar de una lista desplegable el departamento que nosotros queremos, y con eso nos evitamos estarlo digitando a cada momento. En el caso del cargo sería la misma situación. Nosotros le damos clic al cuadro y vamos a seleccionar el cargo que tiene este empleado. Vaya, para la celda de salario sería un poquito diferente. Lo que contenemos en esta celda, sería una cantidad monetaria. Por lo tanto, no puede ser un valor negativo. Tenemos la obligación de validar esta celda para que solo nos acepte datos numéricos que posean decimales y que sean positivos, tal cual son las características de lo que son las cantidades monetarias, ¿verdad? Llevan 2 decimales y en ese caso no pueden ser números negativos, solo positivos. También la fecha de contrato, como estamos tomando el ejemplo de ingresar un empleado nuevo, la fecha de contrato tiene que ser una fecha superior a la fecha actual. Entonces vamos a aplicar una validación también en esta parte, en donde cual aplicamos una fórmula que nos permite validar siempre la fecha. Vaya, procedemos al primer ejemplo. En el primer ejemplo sería la edad. ¿Cómo validamos la celda de la edad? Primero le damos clic a la celda en la cual queremos aplicar la validación. Cabe destacar que si yo quiero aplicar la misma validación a múltiples celdas, entonces las seleccionaría todas a las que le quiero aplicar esa validación. Pero para este ejemplo solamente sería la celda B4. ¿Cómo aplicamos la validación? Pues nos vamos a la pestaña Datos, y en la pestaña Datos vamos a encontrar en la categoría Herramientas de Datos un botón que dice Validación de Datos. Le damos clic y me aparece un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo me permite crear la validación mediante un criterio de validación, poner un mensaje de entrada que es un mensaje que le indica al usuario que como una idea, o por así decirlo, un tip o una indicación de qué tipo de dato debe ingresar y qué criterios debe cumplir, y un mensaje de error en caso que el usuario haya digitado un dato que no cumpla con las condiciones de esa celda, con la validación. Procedemos entonces a la pestaña de configuración a aplicar el criterio de validación. Como estamos con la edad, nuestro criterio de validación sería que acepten números enteros, porque la edad no lleva decimales, ¿verdad?
y el número entero lo vamos a poner que esté entre un rango, que sería entre, el valor mínimo sería 18, que representa los 18 años, y el valor máximo sería 60, que representa a la edad máxima que puede tener un empleado según las políticas de la empresa. Bueno, ya tenemos nuestro criterio de validación creado. El botón que dice omitir blanco significa que la regla de validación no la va a aplicar si la celda está en blanco, contiene valores en blanco. Bueno, ya escribimos la validación, vámonos a la pestaña mensaje de entrada. Aquí vamos a configurar un mensaje que permita que cuando el usuario ponga el cursor encima de la celda y la seleccione, aparezca un mensaje que le indique o le dé una idea a él de qué tipo de dato debe ingresar ahí. Por ejemplo, podría ser, vamos a escribir el título del mensaje que sería aviso. Y en el cuerpo del mensaje, en donde dice mensaje de entrada, escribimos lo siguiente. Aquí debe ingresar la edad del empleado. Y ahora ya tenemos el mensaje preparado. Podríamos ser un poquito más específicos indicándole desde una sola vez, por ejemplo, coma, que la edad debe ser entre 18 y 60 años, para indicarle a la persona que ese es un dato válido. Vale. Pero esto es el mensaje de entrada, es como una información inicial que se le da a la persona para que sepa qué dato tiene que ingresar en esa celda. Luego nos vamos al mensaje de error. El mensaje de error, por el contrario, solo va a aparecer cuando la persona ingrese un dato no válido en esa celda. Por ejemplo, tenemos 3 secciones para configurar el mensaje de error. La primera es cambiar el icono del mensaje. Podemos ver que hay 3 tipos de iconos. El icono de detener, que sería este círculo rojo con una X blanca. El icono de advertencia, que es un triángulo con un signo de admiración amarillo. Y el icono de información, que es un círculo azul con un símbolo de una I. Bueno, en este caso vamos a ocupar el de detener. Me parece más adecuado para este ejemplo. Y en el título voy a poner aquí error. Y en el mensaje de error voy a especificar en qué se equivoca la persona. Por ejemplo, podría ser un mensaje adecuado el siguiente. La edad de la persona no es válida, coma, debe ingresar una edad entre 18 y 60 años. Y listo, ya tenemos configurado nuestra validación, nuestro mensaje de entrada y nuestro mensaje de error. Ahora simple y sencillamente le damos clic en aceptar. Vale, ya está listo. Antes de continuar con el ejemplo de las demás validaciones, voy a proceder a mostrar cómo funciona la validación en la celda de edad. Le damos clic a la celda y podemos observar que aparece el mensaje de entrada, que es el que me indica o me ayuda a escribir un dato válido. Vamos a escribir, por ejemplo, una edad no válida, que sería 15 años. Y le damos Enter. Ya sabemos que la edad de 15 años no es una edad válida para nuestro formulario. Por lo tanto, al querer confirmar este dato, el Excel detecta ese dato no válido y me presenta este siguiente cuadro de diálogo con el mensaje de error. Me indica, la edad de la persona no es válida, debe ingresar una edad entre 18 y 60 años. Podría cancelar la escritura del dato en la celda o puedo reintentar y escribir un dato válido. Por ejemplo, posiblemente me equivoqué e ingresé un dato que no era. Le damos clic en reintentar y ahora escribimos, por ejemplo, 20 años. Le damos Enter y me dejó guardar el dato en la celda. Quiere decir que lo validó y el dato es un dato que cumple con los criterios de la validación. Vaya, este es nuestro primer ejemplo de validación de celdas. El segundo ejemplo de validación de celdas sería con respecto al teléfono. En el caso de nuestro país, los números telefónicos actualmente tienen 8 dígitos, por lo tanto voy a validar que solo acepte 8 caracteres exactamente en esa celda.
seleccionamos la celda B5, que es en donde vamos a escribir el teléfono, nos vamos a la pestaña Datos y al botón de validación de datos. En el criterio de validación vamos a seleccionar que sea longitud de texto la validación. Seleccionamos longitud de texto y en la parte de datos, aquí vamos a seleccionar que sea igual a, para decirle de que solo acepte esa cantidad de dígitos, y le voy a poner 8 dígitos. Y en este caso ya tenemos nuestra regla creada. Vamos a proceder al mensaje de entrada. En el título voy a poner aviso. Y en el mensaje de entrada voy a escribir: ingrese acá su número de teléfono. Ya está el mensaje de entrada. Ahora vámonos al mensaje de error. En este caso, en el mensaje de error voy a escribir error. Y en el cuerpo del mensaje voy a explicar por qué el dato no es válido. Por ejemplo, el número de teléfono debe tener 8 dígitos. Y ya tenemos configurado nuestra segunda validación, perdón. Le damos clic en aceptar y ya tenemos acá el mensaje de aviso que indica que ingresa acá su número de teléfono. Voy a ingresar un número de teléfono con menos caracteres. En este caso, este número que ingrese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, lo cual no cumple con la validación. Le voy a dar clic en aceptar acá, o presionamos enter, y el número no tiene 8 dígitos, por lo tanto me apareció el mensaje de error. Entonces le doy reintentar y ahora sí voy a escribir un número de teléfono válido para poder comprobar que la validación funciona correctamente. Escribimos un número de teléfono válido con 8 dígitos y le damos aceptar. Presionamos enter y este número de teléfono sí lo aceptó porque cumple con la condición de que sean 8 dígitos exactamente. Quiere decir que no puede ingresar números con menos dígitos ni con más, sino que tienen que ser 8. Ahora vamos a aplicar el tercer ejemplo, que sería una lista de valores. Seleccionamos la celda de departamento, que sería la celda B6, y nos vamos a pestaña datos y luego validación de datos. Esto es un poquito diferente, esta validación. En este caso no vamos a validar lo que la persona digita, sino que vamos a permitir que seleccione de una lista desplegable el departamento. Para ello le damos clic en criterio de validación, en permitir, y seleccionamos la opción que dice lista. Y me va a aparecer, en este caso, la opción que dice celda con lista desplegable. Significa que va a aparecer un pequeño botón acá para seleccionar la lista y poder seleccionar el departamento. Y aquí en donde dice origen, vamos a seleccionar qué celdas contienen la lista de los posibles valores que van a aparecer en la lista desplegable. En este caso yo tengo preparado una hoja de cálculo llamada listados, en donde tengo listados que voy a ocupar para mi formulario, para mi validación. Le doy clic acá en listados y puedo observar que de la celda A2 a la celda A14 tengo los departamentos. Vaya, ahora ya tengo mi validación. Estos son los posibles valores que van a aparecer en la lista desplegable, los departamentos. Puse unos departamentos de ejemplo acá para que hiciéramos el ejercicio. Ahora voy a escribir el mensaje de entrada. En este caso el título sería aviso y el cuerpo del mensaje sería seleccione su departamento. Y en el mensaje de error voy a escribir acá en el título error, y acá en el cuerpo del mensaje voy a escribir no ha seleccionado un departamento válido. Ahora ya terminamos el mensaje. El mensaje de error es muy difícil que aparezca en esta situación. Puede aparecer cuando cumplimos con lo siguiente. Vamos a ver acá. Si yo le doy clic
y le quito el cheque a la opción que dice celda con lista desplegable, significa que yo voy a digitar el departamento, pero lo va a validar que sea uno de los de la lista. Entonces, para evitar ese problema, voy a tener seleccionada la opción celda con lista desplegable para que en lugar de permitirme digitar el departamento nada más, mejor lo selecciono y me evito ese error. Le voy a dar clic en aceptar y ahora vamos a ver cómo funciona. Ya le di clic en aceptar. Y ahora al darle clic a la celda, ya podemos observar que ya aparece el aviso de selección de departamento. Veamos acá. En este caso, aquí tenía el mensaje del aviso un poquito encima del botón de la lista desplegable, por eso no se visualizaba. Acabo de mover el aviso un poco. Y aquí pueden observar el pequeño botón a la par de la celda, que es el que me permite seleccionar los valores del departamento. Entonces, esto nos sirve para que nosotros no digitemos, sino que simple y sencillamente le damos clic a la lista y seleccionamos el departamento que queremos. Por ejemplo, San Salvador, y simple y sencillamente ahora ya aparece seleccionado el departamento San Salvador, sin hacer algo tan complicado, ¿verdad? Simple y sencillamente lo seleccionamos y ya. Veamos otro ejemplo similar a este, que sería con el cargo. Entonces me voy a la pestaña datos y validación de datos y voy a hacer el mismo procedimiento. Selecciono acá lista en lo que es el criterio de validación y en el origen de datos me voy a la pestaña listado y aquí tengo en otra columna la lista de los cargos, ¿verdad? Otra lista diferente. Me voy al mensaje de entrada y escribo los correspondientes mensajes, que sería el título, aviso, y en el mensaje sería seleccione el cargo del empleado. Y ahora en el mensaje de error voy a escribir acá error y en el cuerpo del mensaje sería no ha seleccionado un cargo válido. Le doy a aceptar y ahora podemos observar que ya aparece el botoncito. Le damos clic y aparecen los diferentes cargos disponibles para seleccionar uno. Ya puedo seleccionar gerente, si lo quiero cambiar a vendedor, ya lo selecciono y me aparece el cambio acá en la celda. Ahora procedemos a los últimos dos ejemplos. En este caso, el ejemplo del salario es un poco diferente. Aquí vamos a validar que el salario sea un número positivo. Entonces vamos a seleccionar la celda B8, que sería la celda donde vamos a digitar el salario. Nos vamos a la pestaña Datos y Validación de Datos. En configuración selecciono qué tipo de valor sería el adecuado para lo que es un salario. El salario es una cantidad monetaria, por lo tanto lleva decimales. Le damos clic en decimal y en este caso podríamos tomar que el salario sea mayor o igual que, el mínimo sería en este caso 0, para indicar de que el salario sea un valor positivo. Podríamos haber tomado, por ejemplo, como mínimo el valor actual del salario mínimo, como un límite para lo que es la validación, pero en esta ocasión solo vamos a validar que sean números positivos. Ahora me voy al mensaje de entrada y escribo el título del mensaje, que sería aviso, para hacerlo corto, y el mensaje sería ingrese el salario del empleado. Y ahora en mensaje de error voy a digitar acá error y el mensaje sería el salario del empleado debe ser una cantidad mayor o igual a 0, y entre paréntesis podría poner acá cantidad positiva. Cierro el paréntesis y ahora ya le doy clic en aceptar y ya me aparece el cuadro con el mensajito y voy a digitar un salario negativo para hacer la prueba del error. Menos 100. Le damos enter y no me acepta ese valor porque es un número negativo, solo debe aceptar positivos. Ahora le doy reintentar y ahora voy a ingresar un número positivo, por ejemplo 500. Le doy enter
y ese salario sí lo aceptó porque es un número positivo. Ya tenemos el segundo ejemplo de validación. Bueno, el último que nos queda pendiente es la fecha de contrato. En esta ocasión, la fecha de contrato lo que vamos a procurar cumplir es que la fecha sea del día de hoy o una fecha posterior. No puede ser una fecha anterior al día de hoy. Nos vamos a la pestaña Datos y Validación de Datos y seleccionamos en Criterio de Validación la opción Fecha. Y le vamos a poner que la fecha sea mayor o igual que una fecha inicial. Pero en esta ocasión vamos a ocupar la función de Excel llamada hoy. En este caso sería hoy, abro y cierro paréntesis. ¿Y qué hace esta función? Esta función me retorna la fecha actual. Por lo tanto, la validación quedaría así: que la fecha que yo ingrese sea mayor o igual que la fecha de hoy. Ahora nos vamos al mensaje de entrada y escribimos aviso y sería acá ingrese la fecha de contrato. Y en el mensaje de error voy a escribir error y sería acá el mensajito que nos va a aparecer de error sería el siguiente: la fecha de contrato debe ser la fecha de hoy o posterior. Luego le damos clic en aceptar y ahora vamos a poner un ejemplo. En este caso tenemos la fecha actual que sería 29 de abril del 2015. Voy a ingresar una fecha anterior para ver si me la valida. Sería 28 del 04 del 2015. Le doy clic a aceptar y no me permite ingresar esa fecha. Me dice la fecha de contrato debe ser la fecha de hoy o posterior. Le doy reintentar y ahora escribo una fecha válida. Por ejemplo, 29 del 04 del 2015. Le doy enter y esta fecha sí me la aceptó porque cumple con el criterio de ser una fecha posterior a la fecha actual, ¿verdad? O el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que este tutorial de validaciones haya sido de mucha utilidad para ustedes.